Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Juan Israel Juárez García. Les voy a exponer un tema que son las transiciones y las animaciones. Primero que nada, tenemos que hacer una diferencia entre qué es una transición y qué es una animación. Pues bien, las animaciones son aquellos elementos gráficos de movimiento o aquellas animaciones que se les da a los elementos que se encuentran dentro de una diapositiva, ya sea el texto, imágenes o incluso sonidos. Y para ello me voy a auxiliar en este caso de algo que llamamos animaciones en nuestra cinta de opciones y que es nuestro panel de animación. Mientras que las transiciones es como se pasa de una diapositiva a otra. Por ejemplo, en este caso tenemos una presentación la cual incluye 13 diapositivas. Mis diapositivas se encuentran en mi lado derecho, perdón, en mi lado izquierdo, en estas pequeñas vistas en miniatura, las cuales me permiten navegar entre una y otra, o bien también me puede ir directamente a alguna sin tener que estar avanzando una por una de mi lado izquierdo. Por ejemplo, si yo quiero irme a la diapositiva número 8, pues basta con que yo la escoja en el esquema que se encuentra de este lado, me voy a la número 8 y puedo comenzar a trabajar. Pero bueno, igualmente hago una mención. En lo personal, yo he clasificado las animaciones en tiempos y también las he clasificado por tipo. Ejemplo, en tiempos, si es cuando existen tres, que es al hacer clic, después de la anterior o con la anterior. Mientras que el tipo sería de entrada, de salida y de énfasis. Y por ello es que retomo que vamos a utilizar el panel de animación. Pues bien, vamos a comenzar primeramente con las animaciones a estos textos. Yo aquí ya introduje unos cuadros de texto, los cuales pues obviamente yo los puedo seleccionar y en este momento se pueden convertir en algún tipo de objeto. Si se dan cuenta, mi barra de animaciones en este caso tiene unas pequeñas estrellas que me permite definir cuál es la que yo voy a utilizar. Al momento que yo selecciono una, de manera inmediata ocurren dos cosas principalmente. La primera, que nos muestra una vista previa, y la segunda es que en mi panel de animación aparece esa animación, el nombre, a quién está dirigida y también el tipo. Ahora, ¿cómo voy a distinguir si es de entrada, si es de énfasis y si es de salida? Pero primero que nada, ¿para qué me serviría una animación de entrada? Bueno, como su nombre lo indica, pues nos va a dar la pauta para decir que esa animación, cuando se presente, va a tener cierto tiempo, va a tener cierta animación y posteriormente podemos hacer énfasis sobre ese mismo elemento. Yo para ahorrar un poco de tiempo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a decir que todos mis elementos que se encuentran aquí, que son textos, van a tener la misma opción o la misma animación de entrada. Por ejemplo, se me ocurre la de dividir. Yo seleccioné primero todos y si se dan cuenta, ahora todas mis animaciones tienen, o más bien todos mis elementos tienen la misma animación. Y yo les digo que quiero que sea de manera manual, es decir, el tiempo será al hacer clic. Está en esta parte de aquí, pero ojo, también puedo seleccionar en el panel de animación los efectos, las dimensiones, los tiempos que tendrá cada uno con este pequeño icono que tenemos de nuestro lado derecho, también al lado derecho de cada una de las animaciones. Y si se dan cuenta, aquí ya vienen también los tiempos al hacer clic, iniciar con anterior, después de anterior. En el caso de los textos, tenemos opciones de efectos, los cuales me permitirá, 1, la dirección en la que se entrará. En este caso tenemos 4, horizontal tanto entrante como saliente y vertical entrante y saliente. También puede ser que le podamos agregar algún tipo de sonido. Después de la animación podemos atenuar, es decir, que sea un poquito más leve. Y el texto puede ser que se introduzca todo de una vez, por palabra o por letra. Yo en lo personal recomiendo que si son textos muy grandes o párrafos muy grandes, sea todo de una vez. Si es un texto pequeño, puede ser por palabra o por letra. Por letra es recomendable cuando son textos exageradamente pequeños, pero bueno.
yo lo puedo definir de esta manera y ahí ya estoy definiendo que va a ser una animación de entrada que sea después de hacer clic. Y bueno, ahora, ¿qué puedo hacer también con mi panel de animación 1? Si se dan cuenta, todos estos, al momento de animarlos, tienen un pequeño número que es el 1. Significa que solamente tienen una sola animación. Y esto también me va a permitir identificar si tengo algunas animaciones agrupadas. Ahorita les voy a decir a qué me hago referencia. Les voy a dar una vista previa a esta animación. Observen cómo va a pasar. Vamos a empezar con esta diapositiva. Al momento de que se ejecuta, para que se vea la animación, yo tengo que estar dándole un pequeño clic o bien con la tecla de flecha hacia la derecha me va a ir apareciendo, pero me aparece todo de un jalón. Ok. Ahí es a donde podemos utilizar nuestro panel de animación. Pero yo quiero lo siguiente. Yo quiero que cuando aparezca, primero que nada, esta sea la que tiene que aparecer. Ajá. Y sucesivamente cada una de ellas. Y en este caso, que esta aparezca sin ningún tipo de animación. Es decir, que lo primero que aparezca sea este texto sin ninguna animación para que yo vaya dando paso a cada una de los demás elementos que tengo en este lado. Entonces, lo que hago es, me voy a mi panel de animación, selecciono la animación que yo quiero eliminar, presiono la tecla suprimir y en automático, tengo que seleccionar, aquí, en suprimir y en automático ya se queda. Aquí voy a corregir este pequeño error que era el espacio. Ok, bueno. Ahora, vamos a ver qué cambio tuvimos. Si se dan cuenta, redes informáticas me aparece de manera automática. ¿Por qué? Porque no tiene animación alguna. Si yo no pongo ninguna animación, da por entendido que ese elemento va a aparecer de primera mano, de primera instancia, sin necesidad de que tengamos que hacer ya sea un clic o, en su defecto, la flecha, la tecla de flecha hacia la derecha. Hasta ahí todo va bien. Ahora, yo quiero que estos me aparezcan de a uno por uno. ¿Qué puedo hacer? Bueno, punto número 1. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Aparte, cuando este me aparezca, quiero que al momento de que dé un clic me aparezca el siguiente texto, pero que el de arriba tenga un tono más o menos transparente. Aquí es a donde vamos a agregar una animación. Ojo, agregar no es lo mismo que intercambiar o que cambiar, porque si yo lo que voy a hacer en este caso va a ser una animación de énfasis, la voy a agregar, no voy a sustituir la que yo tengo. Es muy importante que lo consideren. Para ello, como todas las animaciones van a ser iguales y van a hacer el mismo efecto, yo puedo seleccionar con un solo movimiento todos los elementos y aplicar esa animación que yo quiero. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Quiero que noten que se seleccionan todos mis elementos, más aparte también se seleccionan del lado izquierdo en mi panel de animación. Como mencioné, ahora lo que voy a hacer es agregar, no voy a sustituir. Si yo la agrego aquí, lo que va a hacer es que me va a sustituir las que ya tengo predeterminadas. Para eso existe este botón que se llama agregar animación. Esta animación la voy a hacer de énfasis. Y yo en mi caso, pues me gustaría que sean transparentes. Observen lo que va a pasar en el panel de animación, por favor. ¿Ok? Tengo ahora otros elementos más que son los énfasis. Es decir, los de entrada son de color verde, los de énfasis son de color amarillo. Ahorita les mostraré las animaciones de salida. Y yo lo que menciono, lo que quiero que hagan ahora es que estas me aparezcan inmediatamente después de que aparece el elemento de abajo. Es decir, primero me va a aparecer este, después de manera manual me va a aparecer el recuadro número 2, pero al momento de que aparezca este de aquí, tiene que animarse. Es decir, tiene que hacer el énfasis. ¿Cuál es? Bueno, yo lo busco y digo que este es el de énfasis. Y en cuanto a los tiempos, yo a todos les voy a dar, los voy a seleccionar a todos los de énfasis para que sean después de la anterior. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado, pero sobre todo mucha destreza. La animación entonces va a ser después de la anterior. ¿Ok?
Y ahora lo único que voy a hacer es reacomodar. Si yo lo aplico de esta manera, observen lo que va a pasar. Le doy un clic o le doy una flecha hacia la derecha y me aparece todo de un jalón. Ajá. No, yo no quiero eso. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ahora acomodar estas animaciones. Y mencioné, esta animación de énfasis se tiene que aplicar después de la anterior. ¿Cuál sería la anterior en este caso? La anterior sería la que dice técnico en computación. Por lo tanto, esta animación de énfasis la voy a dejar aquí. Es decir, que primero va a aparecer esta, luego va a aparecer esta y después de que aparezca esta, se va a animar. Y así voy a recorrer todas y cada uno dándoles ese pequeño orden. Solamente con deslizarlo a donde le corresponde. Ok. Como consejo, generalmente es el segundo después. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre. Quedamos, las animaciones de entrada son de color verde y deben de estar en el momento o el tiempo debe ser al hacer clic. Las animaciones de énfasis debe ser después del anterior. Ahora sí, vamos a nuestra presentación con diapositivas. Observen lo que pasa. Ok. ¿Vieron? Todavía me falta, obviamente, los tiempos. Porque estos fueron iniciar con anterior. No, yo no quiero eso. Yo quiero que todos estos tiempos de animaciones de entrada los puedo seleccionar. ¿Cómo los selecciono? Salteados. Presiono la tecla control y después doy clic y si se dan cuenta ya están todos salteados y seleccionados. Ahora sí, quiero que sea iniciar al hacer clic. Y todos van a ser iniciar al hacer clic. Dense cuenta que se modifica también en la cinta de opciones. ¿Ya lo vieron? Mientras que los de énfasis están después del anterior. Vamos a ver el resultado. Ahora sí, se presentó una. Tengo mi texto. Tiene que aparecer el siguiente de manera manual. ¿Observaron? Este tiene una pequeña transparencia. Este sigue estando tenue. Nuevamente doy clic o mi botón derecho. Y así vamos trabajando con todas estas animaciones. Ahora, dense cuenta, muchas veces nos confundimos porque queremos que esta quede con el color normal. Bueno, significa que lo único que tengo que hacer, ¿qué será? Eliminar esa animación de transparencia, la cual la voy a seleccionar y presiono mi tecla suprimir y de manera automática quedó. Ahora, las animaciones de salida, vamos a hacer lo mismo, pero nuevamente vamos a seleccionar y ahora ya que los tenemos seleccionados, lo que tengo que hacer es me voy a mi panel de animaciones y voy a agregar una animación que en este caso sea de salida. Vamos a poner cualquiera de estas, que sea por ejemplo uno de rótula. Y ocurre lo mismo que cuando hicimos las animaciones de énfasis. Nuevamente aparecen, pero ahora de color rojo. Pero yo los tiempos los voy a determinar. Si esta tiene que salir después de que se transparenta esta, pues puedo hacer lo siguiente. Voy a seleccionarlas nuevamente todas. Me voy aquí a mi panel de animación, le doy Shift. Y en este caso yo voy a hacer el tiempo que sea después de con la anterior. ¿Ok? Y nuevamente tengo que ordenarlos. Aquí esto estaría más sencillo. ¿Por qué? Porque ya nada más tengo que reacomodar a donde quiera que salgan o que se presenten dichas animaciones. Ok.
Nótese lo siguiente, los dos primeros son de color verde. Ya después estoy alternando amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, verde y así sucesivamente. Esto obviamente es derivado a lo que les estoy mencionando. Que tenemos que jugar con los tiempos, que tenemos que jugar sobre todo con las animaciones que se presenten en tiempo y forma. Y nuevamente esta la voy a eliminar. Ahora vamos a ver qué resultado es el que tenemos, ¿sale? Presentación con diapositivas y nuevamente desde la diapositiva actual. Tengo una. Se anima. Adiós. 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 Y así hasta que vayamos terminando con todas nuestras animaciones. Hasta aquí hemos utilizado intervalos, hemos utilizado panel de animación, hemos utilizado las animaciones, trabajamos con los tiempos y trabajamos con los estilos. Retomando el tema de las transiciones son el cómo una diapositiva se va a pasar a la siguiente. Para esto vamos a hacer lo siguiente y para que sea un poquito más rápido. Una transición se encuentra digamos que predeterminada. Entonces puedo escoger varias. Yo en lo personal, y la recomiendo mucho, es la que se llama transformar, pero ojo, esta solamente está disponible a partir de la versión 365 de Office. De 2019-2016 no la tiene. Entonces, para evitar eso, podemos utilizar cualquier otra. Yo voy a poner el ejemplo de la de transformar, porque quiero que observen lo siguiente. La de transformar, como su nombre lo indica, sería como que la diapositiva va a tener cierto cambio, cierta modificación muy notoria. Voy a eliminar tantito mi panel de animación y voy a hacer lo siguiente. Una animación que se ve muy profesional y llama mucho la atención es que los objetos cambien la dimensión con la que se introducen. Voy a disminuir el tamaño de mi presentación, de mi diapositiva, y observen lo siguiente. Esta imagen que está aquí, cuando se presente en la siguiente diapositiva, va a tener un efecto que va a ser el que recaiga o el que se presente aquí. Y lo mismo, todas las demás, tengo una pequeña imagen. La imagen que está en la diapositiva anterior será la imagen que se va a presentar en la siguiente diapositiva. Voy a hacerlo de manera rápida y para esto lo que voy a hacer es que voy a quitar las animaciones de la primera diapositiva para hacerlo un poquito más rápido. Y obviamente pues no perdamos mucho tiempo y puedan ver cómo se hace la transición. Ok, entonces como quito todas, pues me puedo ir nuevamente a animaciones, mi panel de animación, ya está. Selecciono todas las animaciones. Ojo, tengo que seleccionarlas aquí. Si yo elimino cuando seleccioné esto, pues obviamente me va a eliminar estos textos. Entonces tengo que seleccionarlo aquí y le doy suprimir. Hasta ahí, pues todo bien. Ahora, ¿cómo voy a hacer la transición? Selecciono igual que seleccioné los demás elementos de la diapositiva, los textos. Igual, aquí doy clic en la primera diapositiva. Me voy a la última. Esto sí quiero que todas las diapositivas tengan la misma transición. Si yo quiero que sean diferentes entre ellas, pues obviamente tendré que seleccionar la diapositiva, el efecto de transición, de a una por una. Pero en este caso, pues vamos a aplicar todas, ¿ok? Entonces ya tengo seleccionadas todas mis diapositivas. Me voy a transiciones y le voy a dar transformar. ¿Ok? Bueno, ahora el resultado final sería el siguiente. Vámonos a la presentación. Todas. Aquí retomo. Ya no tiene animaciones los textos. Y observen cómo van apareciendo todos los demás elementos. Ok. Las animaciones pueden ser aplicadas tanto a textos como a imágenes. Y observen cómo va a ser la transición. Tenemos un texto. Se dan cuenta, esta imagen que está aquí también se encuentra en la diapositiva, pero no se alcanza a ver. Por eso la dejamos
fuera del marco, fuera de la pantalla, para que tengamos ese efecto de transición, ese efecto de transformación. Les recomendaba que si es un texto o un párrafo muy amplio, que todo el texto ingrese de un solo jalón. Y aquí pues ya tenemos otro ejemplo de una animación con una entrada y un énfasis. ¿Ya vieron? Y bueno, ya con esto doy por concluida la clase. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues estamos a sus órdenes en el plantel CONALEP Ecatepec 1. Mi nombre es Juan Israel Juárez García y licenciado en Ingeniería en Sistemas de Información. Y esta es para la materia de elaboración de documentos digitales avanzados. Que tengan un excelente día.